Hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Estamos aquí una vez más reunidos, ¿verdad? Para escuchar su palabra, para que Dios nos hable a través del hermano que va a darla. Te pedimos que ahí compartas el link para que alguien que no ha escuchado del amor y del poder de Dios le puedas compartir. Reúnete con tu familia ahí donde estás en tu sala. No seas solo espectador, sino también sé parte de este momento de alabanza, ¿verdad? Te invitamos a que ahí en tu hogar, donde tú estás, puedas unirte con nosotros a glorificar su nombre. Amén. Vamos a darle la gloria y la honra a nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, en esta hora te pedimos que tú vengas con poder sobre este tiempo, Jesús, que tú nos llenes con tu presencia, Padre. Queremos disfrutar, Señor Jesús, de lo que tú nos has dado en libertad, Dios. Gracias, Padre, y este tiempo es para ti, Jesús. Te adoramos, Padre, y te bendecimos, Dios. Amén. Te exaltamos, Jesús. Sabes que te anhelo.
Padre, sobre este lugar, sobre cada familia, Jesús. Sigue abriendo los cielos, Dios. Oh, Dios, llévanos a ese lugar, Padre. Ahí es donde queremos estar, Padre, a tus pies, Dios. Solo queremos estar ahí adorándote, Jesús. Es un deleite, Dios, estar en tu presencia. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Digno, digno eres tú. Por siempre, Señor. Por siempre, Padre. Te adoramos. Sí, Dios. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. Sí, Señor, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, Jesús, a tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. Sí, Jesús, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y ahí permaneceré. Sí, Señor, postrado a tus pies. Y ahí permaneceré a los pies de Cristo. Sí, Señor, ahí permaneceremos, Dios. Y ahí permaneceré, postrado a tus pies. Y ahí permaneceré a los pies de Cristo. Sí, Señor, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a
lugar, Padre. No hay otro lugar más que estar a tus pies. Ahí permaneceremos, Jesús. Ahí permaneceremos, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Jesús. Dale gracias, hermano. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Hola hermanos, buenas noches. Soy Yaret Merino. Es un honor para mí el estar aquí compartiendo la palabra de Dios. Les invito a que tomen asiento, se pongan cómodos y vayan por un cuaderno, su Biblia, para tomar notas y vayamos a la par. Y quiero empezar orando, dando gracias, así que si me pueden acompañar estaría genial. Padre, yo te doy gracias por este tiempo, Dios. Gracias porque nos permites un día más de vida. Yo te doy gracias por mis hermanos que están aquí presentes y también los hermanos que están detrás de las pantallas. Dios, yo te pido que seas sensibilizando nuestros sentidos espirituales para escuchar lo que tú quieres, Padre, que escuchemos. Te pido que seas tú hablando a través de mí, Dios, y que diga cosas que solamente provienen de ti y no de mí, Dios. Úsame, Padre, y sé tú en este tiempo, Padre. Yo lo pongo en tus manos y te doy gracias. En el nombre de Jesús, amén. Pues el nombre del tema que le puse para hoy es un pequeño error, una gran consecuencia. Y justo quiero hablarles de un pequeño pero gran problema que tuvo un famoso y gran varón en la Biblia, el cual fue Salomón. Y voy a hablarles un poquito de su historia y de quién era él. Él fue el tercer hijo de David, el cual tenía la promesa de que su descendencia estaría al frente de Israel reinando. Salomón era la prueba viva de que las promesas de Dios se cumplen y era producto también de la promesa que le había dado a su padre David. Salomón conocía a Dios, lo amaba y se dirigía tal y como Dios le mandaba. Era obediente y tenía temor de Dios. Salomón más adelante asciende al trono de Israel y Dios le concede lo que él quisiera. Lo que él fuera, le dijo a Salomón, tú pídeme y yo te lo voy a dar. Y Salomón, conociendo al Dios real, le pide sabiduría sobre todas las riquezas y placeres que el mundo podía suplirle. Pues él sabía que si era sabio en sus decisiones, todo saldría bien, ya que Dios lo estaría respaldando en todo. Dios lo miró con agrado por su petición y le dio aún más de lo que él había pedido, le dio aún más de lo que él podía imaginar. Le dio riquezas y pues evidentemente la sabiduría. Y justo dice que no había hombre tan sabio como él en esa época. Pero veamos poco a poco 5 etapas de la vida de Salomón y cuál fue su fin. El primer punto, y que todos conocemos ya y que es muy sabido, es la sabiduría. La Biblia menciona que no había otro tan sabio como Salomón en toda la tierra. Y algo que llama mi atención es que esa sabiduría le dio fama, pero no una fama para vanagloriarse, ni que fuera soberbio, ni nada de eso, sino fue una fama que glorificaba a aquel que estaba delante de Salomón, o sea, Dios. Y justo lo vemos en Primera de Reyes 10:1. Y vemos cuál es el tipo de fama que debemos tener como hijos de Dios. Y solamente voy a leer la primera parte que dice así: cuando la reina de Saba se enteró de la fama de Salomón, fama que honraba el nombre del Señor. Es esa fama la que nosotros tenemos que visualizarnos y que tenemos que alcanzar, una fama que todos puedan decir, wow, esa persona es súper más allá de lo que yo imaginé, pero no por sus propios méritos, sino por aquel que tiene adentro, por aquel quien lo respalda, que es Dios. Dios eligió a Salomón para que multitud de personas lo reconocieran y que a través de él, su instrumento, el rey, le dieran gloria y honra al único Dios verdadero. Y justo ahí en 1 de Reyes 10, más adelante en el versículo 9, justo la reina de Saba
le dice: alabado sea el Señor tu Dios, quien se deleita en ti y te ha puesto en el trono de Israel. Debido al amor eterno del Señor por Israel, Él te ha hecho rey para que puedas gobernar con justicia y rectitud. Realmente la reina de Saba sí aludió a la sabiduría de Salomón, sí lo aludió como persona, como hombre, pero sobre todo, y es el punto más importante, es que ella supo reconocer quién estaba con Salomón y alabó al Señor. Y pues bueno, vemos que Salomón en este punto, pues lo vemos como un gran ejemplo de cómo representar a Dios. Era un hombre obediente, presto a escuchar la voz de Dios, sabio más que cualquiera, en fin, cualidades seguramente tenía de sobra. Parecía el hombre perfecto realmente. Pero solo tuvo, al parecer, un pequeño problema. Empezó a tomar pequeñas malas decisiones que finalmente lo llevaron a apartar su corazón de Dios. Déjenme les sigo contando un poco más de esta historia y sus personajes. Una vez Salomón está en el trono y todo, él termina de construir el templo de Dios, un templo que también era parte de la promesa que Dios había hecho con su padre David. Y se dice que no había templo más grandioso y más hermoso como el que construyó Salomón. Cuando lo termina, Salomón ora y pide que la presencia de Dios descienda sobre el lugar que él edificó para Dios. Y Dios le responde llenando ese lugar de su presencia y diciendo que él amaba ese lugar y que lo iba a guardar. Y en su respuesta le da 2 panoramas. Y si me pueden acompañar a Primera de Reyes 9, del 4 al 9. Y hoy dice así: en cuanto a ti, si me sigues con integridad y rectitud, como lo hizo tu padre David, y obedeces todos mis mandatos, decretos y ordenanzas, entonces estableceré tu dinastía en el trono de Israel para siempre. Pues a tu padre David le prometí: siempre habrá uno de tus descendientes en el trono de Israel. Sin embargo, si tú o tus descendientes me abandonan y desobedecen los mandatos y los decretos que les he dado, y sirven y rinden culto a otros dioses, entonces desarraigaré a Israel de la tierra que le he dado. Rechazaré este templo que hice santo para honrar mi nombre. Haré que Israel sea objeto de burla y de ridículo entre las naciones. Y aunque ahora este templo sea imponente, todos los que pasen por allí quedarán horrorizados y darán un grito ahogado a causa del horror. Preguntarán: ¿por qué habrá hecho el Señor cosas tan terribles a esta tierra y a este templo? Y la respuesta será: porque los israelitas abandonaron al Señor su Dios, quien sacó a sus antepasados de Egipto, y rindieron culto a otros dioses y se inclinaron ante ellos. Por esa razón el Señor les envió tantas calamidades. Aquí Dios le dice: pues si haces las cosas bien, te bendeciré y seguiré cumpliendo la promesa de que le hice a tu padre David, pero también le da el otro panorama de si él no hace las cosas bien. Y las decisiones de Salomón comienzan a determinar cuál de esos 2 panoramas sería el destino de Israel. Y quiero ir a la segunda etapa, que es donde todo empieza a desviarse del propósito de Dios, que es cuando poco a poco su riqueza fue siendo aún mayor de la que ya era, tanto que llegó al par de su sabiduría y más adelante su riqueza sobrepasó su sabiduría. Realmente yo en lo personal veo a un Salomón que ya no sabe qué hacer, ya no sabe en qué gastar su tiempo, en qué invertir su tiempo, ya está aburrido, ya no sabe qué hacer, pues ha desafinado sus oídos a la voz de Dios e invierte su tiempo y sabiduría en excesos que realmente son inútiles. Tal es el caso del dinero. Todo empieza con la visita de la reina de Saba, la cual trae consigo regalos exuberantes, especias, oro, regalos tan ricos que nadie jamás había visto. Salomón lo acepta, pero no se queda ahí, sino maladministra ese dinero y empieza a recibir más y más regalos materiales que él atesora, y él mismo busca hacer más dinero creando negocios, como más adelante menciona que fue el de los caballos y carros de guerra.
Ahora ya no solamente era mostrar y aludir de su sabiduría, sino ahora era mostrar también su riqueza a todo el mundo, que todos vieran cuán rico era. Y es que hay que conocer y profundizar en la magnitud de los excesos, en su riqueza, para entender un poco mejor. Y para desglosar esto, quiero que me acompañen a Primera de Reyes 10. Voy a leer del 14 al 28. Y va a ser un poquito largo, pero prestemos atención. Del 14 al 28. Cada año, Salomón recibía unas 23 toneladas de oro, sin contar los ingresos adicionales que recibía de mercaderes y comerciantes, de todos los reyes de Arabia y de los gobernadores de la tierra. El rey Salomón fabricó 200 escudos grandes de oro labrado a martillo. Cada uno pesaba casi 7 kilos. También hizo 300 escudos más pequeños de oro labrado a martillo. Cada uno pesaba casi 2 kilos. El rey colocó los escudos en el palacio del bosque del Líbano. Luego el rey hizo un gran trono decorado con marfil y revestido de oro fino. El trono tenía 6 escalones y un respaldo redondeado. A cada lado del asiento había apoyabrazos y a cada lado del trono había una figura de león de pie. Había también otros 12 leones, uno en cada extremo de los 6 escalones. No había trono en todo el mundo que pudiera compararse con el de Salomón. Todas las copas del rey Salomón eran de oro macizo, igual que todos los utensilios en el palacio del bosque del Líbano. No estaban hechos de plata, porque en los tiempos de Salomón la plata no se consideraba de valor. El rey tenía una flota de barcos mercantes de Tarsis que navegaba con la flota de Hiram. Una vez cada 3 años, los barcos regresaban cargados de oro, plata, marfil, simios y pavos reales. De modo que Salomón llegó a ser más rico y más sabio que cualquier otro rey de la tierra. Gente de todas las naciones lo visitaba para consultarlo y escuchar la sabiduría que Dios le había dado. Año tras año, cada visitante le llevaba regalos de plata y oro, ropa, armas, especias, caballos y mulas. Salomón acumuló gran cantidad de carros de guerra y caballos. Tenía 1,400 carros y 12,000 caballos. Los colocó en las ciudades designadas para guardar los carros y también cerca de él en Jerusalén. El rey hizo que en Jerusalén la plata fuera tan abundante como las piedras. Además, la valiosa madera de cedro era tan común como la higuera sicomoro que crece en las colinas de Judá. Los caballos de Salomón se importaban en Egipto y de Cilicia. Los mercaderes del rey los adquirían en Cilicia a precio de mercado. Y bueno, voy a dejarlo hasta ahí. Y quiero ir como puntualizando varias cosas. Al principio dice que recibía dinero de mercaderes. Yo entiendo que era como los ingresos que tenía él de rentas. Y en segundo, yo lo comentaba con mi hermana y me daba risa porque él mandó a labrar escudos de oro grandotes y chiquitos, pero escudos que ni siquiera servían para la guerra. En primera, Salomón no era un dios de guerra y aparte, cuando van a la guerra, yo supongo y quiero creer, por lo que investigué, pues no intentas ir tan pesado precisamente porque te vas a mover, vas a hacer varias cosas. Y el oro en primera es un metal pesado y decían que pesaba 14 kilos. Y en segunda es un metal maleable que no sirve realmente para defenderse de la guerra. Y a mí me daba risa porque los hizo nada más para decoración. Y lo siguiente es su trono. Su trono era exuberante. Ahí mismo dice que no había ningún trono en ningún reinado como el de él. Dice que había hecho una estatua de marfil y no obstante de que ya fuera de marfil, uno de los materiales más preciosos y más caros que todavía ahorita es sumamente caro, no solo con eso, lo bañó en oro. Yo me ponía a pensar en Dubái, de qué es lo que piensas cuando alguien te dice Dubái. La verdad es que piensas en cómo te lo pinta internet o los demás, ¿no?
edificios enormes, con la mejor tecnología, con incrustaciones de diamantes en sus ventanas, y los que viven en Dubái no solamente tienen los mejores autos del mundo, eso no satisface sus deseos, sino aún, no sé si han visto que Lamborghinis y Ferraris los bañan en oro. O sea, ya de por sí es el mejor carro que puede haber. No obstante, los bañan en oro y es como de, guay, pero eso es, o sea, a mi parecer es totalmente inútil. ¿De qué te va a servir tener un auto bañado en oro? Simplemente para mostrarle a los demás que eres superior, que tú tienes más dinero, que eres bien acá, bien trucha. Realmente yo creo que es el único fin que tiene. Y también dice que todos sus utensilios y sus vasos, sus copas eran de oro. No plata, y decía, porque pues la plata fúchila, ¿no? O sea, él había duplicado tanto sus riquezas que había devaluado la plata a tal grado de que se consideraba igual que una piedra. O sea, había la misma cantidad de plata que de piedras, entonces no tenía ningún valor. Y seguimos con más cosas exuberantes. Cada 3 años los barcos que llevaba con Irán, yo siento que era ahí su compadre de negocios, llegaban cargados de riquezas, de joyas, de oro y aparte de animales exóticos, de changos y pavos reales. Y otra vez me pongo a pensar en Dubái, ¿no? De que las personas tienen tigres, leones, osos de mascota, y no realmente porque los quieran mucho, puede que sí, pero pues realmente no, o sea, nada más es por vista. Y yo digo, bueno, pero ¿qué va a servir un pavo real y un oso o un chango para el ministerio de Dios, para darle gloria a Dios? No creo. Y aparte, otra cosa también eran los carros y caballos que él había comprado y había adquirido para hacer negocio con los egipcios. Ahí yo veo otro error que cometió Salomón al hacer alianza con los egipcios cuando Dios había dicho que no, o sea, que eso no era posible. Israel y Egipto pues no eran amigos. Y me causa, así me vuela la cabeza que dice que designó, él construyó, edificó ciudades enteras para que estuvieran sus caballos y sus carros. Literal, era como si dijera, bueno, en Morelos voy a hacer como si fuera todo Morelos una bodega y ahí voy a dejar mis caballitos. Y Toluca también, o sea, lo digo que son los alrededores, ¿no? O sea, ciudades enteras que dices, o sea, es impresionante si te pones a pensar así. Entonces, realmente la riqueza de Salomón se aumentó y era más y más y más, que empezó a sobrepasar su sabiduría. Pero aún ni todas esas riquezas y fama y vanagloria llenaron ni saciaron el vacío que poco a poco estaba dejando la presencia de Dios en su corazón, ya que estaba llenando con otras cosas su corazón y no había espacio suficiente para Dios. Estaba desviando su corazón del Padre. Eso lo llevó a la siguiente etapa, la vanagloria. Hasta este momento, ante el mundo, Salomón era un ejemplo a seguir todavía. Ser un hombre sabio como ningún otro, un hombre que supo multiplicar sus bienes inimaginablemente. Yo creo que él lo veían como un hombre exitoso, un hombre que logró el éxito porque era rico, y un hombre, aparte, que se conocía por ser religioso y estar lleno de la presencia del Dios verdadero. Y también, y algo que digo, guay, era guapo, porque en versículos anteriores o en pasajes anteriores se dice que la belleza de Salomón era algo muy impresionante. Entonces, pues, lo tenía, o sea, guapo, rico, o sea, todo lo tenía al parecer, ¿no? Pero paso a pasito fue llegando a una situación donde no tenía que estar e hizo cosas que no tenía que hacer. Y quiero que sigamos avanzando y vayamos a Primera de Reyes 11, del 1 al 8. Déjenme lo busco. Bueno, le voy a dar lectura. Primera de Reyes 11, del 1 al 8. Ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Además de la hija del faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom,
de Sidón y de los hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo: no se casen con ellas porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. En total, tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David su padre. Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. De ese modo, Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho David su padre. Incluso construyó un santuario pagano para Kemoc, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, el detestable dios de los amonitas, en el monte de los olivos al oriente de Jerusalén. Salomón construyó esos santuarios para que todas sus esposas extranjeras quemaran incienso e hicieran sacrificios a sus dioses. Y pongámonos a pensar de cómo empezó Salomón, cómo les dije que era de apasionado. ¿Acaso parece ese mismo Salomón apasionado que amaba a Dios, ese Salomón obediente, ese Salomón lleno de la sabiduría de Dios? Para nada, él era un Salomón totalmente diferente. Una pequeña decisión fuera de lo correcto a los ojos de Dios lo llevó a la perdición. Y él es el claro ejemplo. Empezó aceptando los regalos de la reina de Saba y los atesoró tanto que los multiplicó y recibió más y más regalos que realmente no les estaba dando ningún uso para glorificar a Dios. Él confió en sí mismo, creyó que todo lo tenía bajo control, pues era sabio, pero su corazón se alojó y no pudo parar. Coqueteó con el pecado y el pecado lo terminó conquistando. Nosotros corremos ese mismo riesgo. Creemos que nada pasará si hacemos tal cosa una sola vez. Total, no es tan malo a los ojos de Dios. No es tan malo, por ejemplo, salir con una chica o un chico cuando yo estoy en una relación o estoy casado o algo así. No es tan malo probar un poco de alguna adicción. Total, yo soy fuerte, sé establecerme límites, lo puedo controlar. No pasa nada si una vez veo algo en internet que claramente sé que no es correcto a los ojos de Dios. Total, solo es una vez, que me va a pasar, o sea, no pasa nada. O aún situaciones que no parecen ser tan escandalosas como dedicar el 100% a mi trabajo para estar más arriba que los demás y satisfacer mis deseos carnales. O no pasa nada si soy cómplice del pecado del otro. Total, solo es una vez. Aún eso puede desviar nuestro corazón del Padre, porque ese sola una vez no es solo una vez y nosotros sabemos que es así. Es como la mentira. Si nosotros mentimos una vez, esa mentira nos va a llevar a otra mentira y esa otra mentira nos va a llevar a otra y nos lleva a otra y nos lleva a otra. Y es algún momento en el que ya estamos diciendo puras mentiras y ya ni siquiera sabemos cómo decir la verdad. Y aún ni el hombre más sabio en la faz de la tierra en ese entonces pudo contenerse. ¿Qué nos hace pensar que nosotros podemos tener el control de nuestras vidas? Ya ni Salomón, que había sido el elegido de Dios, que había sido producto de la promesa que Dios le había dado a David, y David, que no era cualquier persona, que era un hombre sabio, que era un hombre recto, que parecía ser un hombre obediente, ya ni él pudo contenerse. Nosotros, por supuesto que tampoco lo podemos hacer. Y quiero entrar a la siguiente etapa, que es como la cereza del pastel, la cual es el poder. Salomón dedicó su vida a complacer las necesidades de sus mujeres, y aquí vemos otro exceso. A mí me impresiona, así cuando yo lo leí, o sea, yo sabía que pues Salomón había tenido problemas con las mujeres, ¿no? Pero yo no comprendía la magnitud de ese problema, porque no fueron 2 mujeres, no fueron 10, no fueron 50, no fueron 100, fueron 1000 mujeres con las que él estuvo. Y ellas ocuparon el pequeño resto del corazón que aún tenía, el pequeño vacío, el pequeño espacio que todavía había en el corazón del rey. Y realmente su perdición no fue
ese placer físico que ellas quizá le podían otorgar, sino el poder que manifestaba y presumía al demostrar que él podía no solo tener, sino atender a cientos de mujeres. No solamente era como de, ay, con 2 puedo, ya le doy esta a la otra, sino él quería más y más y más para demostrar su valentía, su hombría, su poder sobre todas esas mujeres, y el decir, 2 fácil, 10 fácil, 100 fácil, 1000 fácil. ¿Por qué? Porque tengo poder, porque soy rico y puedo complacerlas en todos los aspectos, en lo económico, en todo. Aún yo creo que Salomón ni siquiera, no es que fuera de que amara a las mujeres, yo creo que ni siquiera las amaba. En esa etapa de su vida, ahí él ya había desviado totalmente el significado del amor, porque yo creo que hasta es imposible conocer el nombre de 1000 mujeres, ¿sabes? Creo que si yo me pongo a pensar, a ver, ¿conozco el nombre de 1000 personas? Creo que no, y creo que es algo muy complicado. Entonces era esa satisfacción que sentía él al tener el poder absoluto. Y finalmente Salomón se aferró a sus mujeres, a sus riquezas, al poder y la vanagloria que le estaban dando. Y su consecuencia fue catastrófica, y su descendencia sufrió las consecuencias de sus actos. Israel se dividió y todo fue caos después de la muerte de Salomón. Esta fue la etapa final, la cual fue su perdición, la perdición. Y sé que quizá nosotros, hermanos, hemos pasado por alguna situación o estamos en la situación de Salomón, que empezamos bien, venimos a la iglesia, entregamos nuestro corazón, somos apasionados, venimos martes, jueves, estamos en la velada, estamos los domingos, servimos a Dios, que estamos amando al Señor, pero poco a poco nos vamos alejando del propósito de Dios, nos estamos poniendo nuestros ojos ya no en Jesús, y nuestro exceso de confianza en nosotros mismos, el confiar en que nosotros tenemos el control, en confiar en que nosotros podemos, nos lleva a desviar nuestro corazón. Y quizás sabemos que estamos haciendo mal y que hemos llegado tan lejos que ahora no sabemos qué hacer. No sé si esa sea tu situación, pero yo te tengo una muy, muy, muy buena noticia. Dios en su misericordia nos da la salida. Y justo fue algo que Dios mismo le respondió a Salomón cuando él estaba orando en 2 de Crónicas 7:14. Y yo sé que muchos de nosotros conocemos ese versículo porque nos han predicado de él, pero yo creo que esto es de Dios y es Dios queriendo recordarnos que Él sigue siendo misericordioso. Y 2 de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y quiero que prestemos mucha atención a este versículo, porque no es una cosa, no es o hago la primera cosa, o hago la segunda, o hago la tercera, es el conjunto de todas las cosas lo que da la bendición, es humillarnos, dejar todo lo que esté ocupando el lugar de Dios, es humillarnos, arrepentirnos, reconocer que nos equivocamos, orar, y en ese orar buscar el rostro del Señor sobre todas las cosas, y aparte convertirnos de nuestros malos caminos, realmente dejar a un lado, dar una vuelta de 180 grados a nuestros malos caminos y seguir la voluntad de Dios. Y entonces, solo entonces, Él oirá desde los cielos, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Salomón tuvo esa opción, pero al final de cuentas en la Biblia no se sabe si lo hizo, no se sabe cuál es su fin, pero nosotros aún podemos cambiar nuestro final, podemos cambiar a través de las pequeñas que se vuelven en grandes decisiones con grandes consecuencias. Ya pueden ser malas, como fue con Salomón, o pueden ser buenas, como lo fue con David, que él bendijo su descendencia y lo bendijo
Y aún tuvo misericordia cuando Salomón Salomón murió y aún cuando falleció David, la promesa de Dios siguió vigente hasta que Jesús vino. Y Dios nos exhorta a arrepentirnos y Él en su misericordia está presto a perdonarnos. Esto no es para condenación, hermano, no es para que digas, sí, es importante que se mueva. Yo espero que su corazón, nuestros corazones estén moviéndonos al arrepentimiento, pero no es para condenarnos ni decirnos, soy lo peor, ahora no puedo hacer nada. No, todavía hay una salida. Y todo esto es una muestra del grande amor que Dios nos tiene como sus hijos. Quiero que me acompañen a Apocalipsis 3:11. Ya casi voy a terminar. Y Dios le dice en este pasaje, Dios le está hablando a la iglesia de Filadelfia, una iglesia que era obediente a la palabra de Dios, y les dice así: yo vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Aquello a lo que nos estamos aferrando nos puede salvar. Dios nos dice aférrate a lo que tienes, pero ¿qué es lo que tienes en tu corazón? Realmente lo que tenemos en nuestro corazón nos puede salvar, nos puede dar un regalo tan grande como lo es la vida eterna, como lo que tenía la iglesia de Filadelfia, o nos aferramos a nuestros propios deleites como Salomón. Yo les invito a que dejen que Dios examine nuestros corazones, aunque nosotros mismos nos examinemos. ¿Qué es lo que está tomando el primer lugar en nuestro corazón que nos impide ver a Dios, que nos impide hacer su voluntad y que nos impide tener ese gozo? Y esta es una exhortación, una invitación para que entreguemos nuestro corazón y nos aferremos a Él. Aún estamos a tiempo. Dios está con los brazos abiertos para recibirnos y aceptarnos con ese amor verdadero que solo Él tiene. Seamos humildes y volvámonos de nuestros malos caminos, pues la venida del Señor está cerca y hay que estar preparados. Y hermano, eso es algo que creo que han dicho mucho y lo escuchamos muchas veces y ya hasta le perdemos credibilidad, pero el Señor viene pronto y tenemos que estar preparados. Yo no me imagino el que el Señor venga y yo no esté preparada o esté viviendo en angustia porque no sé si me voy a ir, porque no sé si realmente soy salva. Es lo peor que podríamos estar experimentando. Entonces busquemos la presencia del Señor, busquemos su rostro sobre todas las cosas para que estemos preparados cuando Él venga. No sabemos cuándo es, no sabemos mañana, 10 años, 100 años, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos y lo que Dios nos exhorta y nos invita a hacer es que estemos preparados. Y para terminar, quiero leer otro pasaje, es Hebreos 4, del 14 al 16. Y dice: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Entonces, hermanos, Jesús, a mí me alegra el corazón y me da paz el saber que Jesús también pasó por tribulación, que Jesús también pasó por pruebas y tentaciones. Sin embargo, y la gran diferencia, y que sigue marcando la diferencia hasta hoy, es que nunca pecó. Y aún si nosotros no somos Jesús y no somos así de perfectos, pero aún si nosotros cometemos el error de pecar, Dios en su grande amor nos dice: acércate a mí con toda confianza, acércate al trono de la gracia de yo, tu Dios. Ahí recibirás misericordia y encontrarás gracia que te ayudará cuando más la necesites. Entonces, hermanos,
realmente enfoquémonos en lo que es importante, enfoquemos nuestros ojos a Dios, dejemos que Él nos utilice, dejemos que Él depure nuestro corazón de todo lo que no sea de bendición para nuestras vidas, dejemos que Él deseche lo que está tomando el primer lugar en nuestro corazón y entronemos a Dios en nuestro corazón. Por último, quiero que me acompañen terminando. Quiero orar por cada uno de ustedes. Así que cerremos nuestros ojos. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, Dios, porque sé que tú no te equivocas, Dios. Ayúdanos, Padre, a ser cada día más como tú, Padre. Y aún si pasamos pruebas como lo hizo Salomón, si tuvimos malas decisiones, si tomamos malas decisiones, que nos lleves hacia el arrepentimiento, Padre, para que podamos entronarte en nuestro corazón, en nuestras vidas, para que tu gracia y tu misericordia sean demostradas en nuestras vidas, para que nuestra vida te dé gloria y honra, para que realmente seamos verdaderos adoradores, Padre, que seamos verdaderos representantes de ti, Dios. Por favor, Padre, yo te pido por cada uno de mis hermanos que están pasando por pruebas, Padre, que seas tú avivando su corazón, que seas tú dando consuelo y aún dando esa esperanza, Padre, esa esperanza celestial que encontramos en ti, Dios. Ayúdanos, Padre. Agrupación familiar te necesita, Padre, y queremos estar listos para que tú vengas. Queremos estar listos y que tú nos digas que como tus hijos te complaces en nosotros, Dios. Perdónanos si hemos sido así de negligentes, si nos hemos vanagloriado, si hemos sido soberbios, si hemos sido orgullosos y confiado en nosotros mismos, Padre. Perdónanos, Dios. Hoy nos acercamos a ti, Padre, nos acercamos a tu gracia, confiados en que tú tienes la última palabra y en que tú nos perdonas, amado Dios. Yo te doy gracias por esta palabra porque me has bendecido y yo sé que también bendecirás a mis hermanos, Padre. Te pido por cada uno de mis hermanos, sensibilízanos, avívanos, Dios, por favor. En tus manos estamos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y eso es todo de mi parte, hermanos. Buenas noches.